Muchas gracias a los organizadores también, en la Junta Central, por invitarnos a esta primer cumbre binacional del agua, y pues vamos a platicar sobre acciones de cooperación. Voy a ver nada más si funciona esta cosa. Las acciones de cooperación en el marco de la SILA pues se dan dentro del Tratado de Aguas de 1944, que establece la distribución del agua en la cuenca del río Colorado, en la cuenca del río Bravo desde Fort Quinlan hasta el Golfo, y también aborda la cuenca del río Tijuana. La distribución del agua en el río Bravo se establece en la sección 2, artículo 4. Voy a comentar nada más en forma breve ahí, si vemos ahí 4 puntos que se asignan para cada uno de los países, pero el tercer punto se refiere a 2/3, que le asigna a México 2/3 de los afluentes aforados, que son los ríos Concho, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo Las Vacas. El otro tercio de esos mismos afluentes aforados se los asigna a Estados Unidos. Y ahí tiene 3 puntos relevantes también. Uno es que este tercio pues, no debe ser menos de 432 millones de metros cúbicos al año. Esto es en promedio, en ciclos de 5 años. Y en caso de que por extraordinaria sequía o serio accidente se impide entregar este volumen, se repondrá en el siguiente ciclo. Otro punto relevante es que si la capacidad de Estados Unidos en las presas internacionales se llena, se cierra el ciclo, todos los débitos quedan pagados y empieza un nuevo ciclo. Esto es para el caso del río Bravo, donde se tiene capacidad de regulación, lo cual es distinto para el río Colorado. En la sección 3, artículo 10, en el río Colorado se asignan a México 1.850 millones de metros cúbicos en forma normal. Cuando existan excedentes se le asignan 2.097 millones, que es la tabla alta. Y aquí, en caso de extraordinaria sequía o serio accidente que impide entregar los 1.850 millones, el agua asignada a México se reducirá en la misma proporción que se reduzcan los consumos en Estados Unidos. El artículo 15 se refiere a la forma como se entrega, que es muy diferente a la del río Bravo. Aquí México entrega al inicio de cada año de qué manera quiere que se le entregue esa agua a lo largo del año. Le entrega una tabla anual de cómo serán las entregas mensuales. El tratado establece los rangos dentro de los cuales deben estar esas entregas. Y bueno, pueden haber ajustes a lo largo del año, siempre y cuando estos se notifiquen con 30 días de anticipación y en cantidades que no excedan el 20%. Entonces, hay una diferencia. En el río Bravo, México entrega volúmenes en promedio anual en ciclo de 5 años y tiene hasta 10 años para cumplir el promedio que tiene comprometido. En cambio, en el río Colorado la entrega se realiza en forma programada, anual, mensual, semanal, diaria. Esa es una diferencia entre las dos cuencas. Hay otras disposiciones, una de ellas, la más relevante, es el Acta de la SILA, que ha permitido ir adaptando, como decía la doctora Sánchez, el tratado a las condiciones imperantes. Dentro de las acciones de cooperación, pues ha sido necesario llevar a cabo acciones conjuntas para poder implementar las medidas estipuladas por el tratado, y estas acciones van desde presas de almacenamiento, como la presa de Amistad y Falcón, que se construyeron en el río Bravo, las presas de derivación como Lanzaldúas en el río Bravo y La Morelos en el Colorado, presas de control de avenidas como la Retamal acá en el Bravo, una red de estaciones hidrométricas en los diferentes afluentes, que debemos de saber qué es lo que aporta cada país, pues, también para saber qué es lo que escurre a lo largo del río Bravo, cuál es la propiedad que se tiene en las presas internacionales por parte de cada país. También se prevé en el tratado la construcción de plantas hidroeléctricas, una construida ahí en la presa internacional Falcón y la otra en la presa de la Amistad. También prevé la construcción de obras de control de avenidas, bordos de protección, cauces de alivio, rectificación, encauzamiento. Aquí para el Bajo Río Bravo está el acuerdo de conducir una avenida de 7,000 metros cúbicos por segundo, y para poderla manejar pues se construyeron después del huracán Viola los cauces de alivio tanto en México como en Estados Unidos.
Ahí en la presa Ansaldúas, aguas arriba de Reynosa, se derivan por el cauce de alivio estadounidense 2.970 metros cúbicos por segundo, y aguas más abajo en la presa Retamal se derivan por el cauce de alivio mexicano otros 2.970, de tal manera que aún en época de venidas el flujo que llegue a la zona de Matamoros no rebase los 570 metros cúbicos por segundo para proteger esas poblaciones. El tratado no estipula calidad del agua en la distribución de las entregas. Se ve que en las negociaciones el tema salió, pero no se alcanzó a resolver. Sin embargo, se dejan estipulaciones como el concepto del uso benéfico de las aguas o el concepto del saneamiento fronterizo, que permiten de alguna manera abordar posteriormente este tema. En este contexto, ya posteriormente a la entrada en vigor del tratado, pues surgen los problemas de salinidad tanto en el río Bravo como en el Colorado. Se construye en el bajo río Bravo el dren El Morillo para poder captar las aguas salobres que llegaban por este dren y conducirlas por territorio mexicano hasta el Golfo de México. Lo mismo ocurre en el río Colorado, donde se construye el dren Welton Mohawk para captar y conducir las aguas de los distritos de las aguas de drenaje en los distritos de riego en Estados Unidos y conducirlas hacia el mar de Cortés. Otro de los temas previstos en el tratado de manera muy específica es el compromiso de ambos gobiernos de atender preferentemente los problemas del saneamiento fronterizo. En este contexto, la Comisión mantiene un programa de observación de la calidad de las aguas, tanto superficiales como aguas residuales que descargan a los ríos internacionales o cauces transfronterizos, y de las aguas costeras. Esta información de monitoreo de la calidad del agua pues ha permitido identificar los sitios en donde se requiere acciones para atención de la problemática de saneamiento. En la década de los 90, como parte de los tratados de libre comercio, se establece el esquema COSEF-Bandar, que permite la aplicación de ambos gobiernos en infraestructura de saneamiento, haciendo sinergia con recursos federales, municipales, internacionales. Con esto se logró incrementar la cobertura de saneamiento en las poblaciones de la frontera de México de un 20% que se tenía en el 95 hasta más de un 80% en 2016. Sin embargo, ya en 2017 se empiezan a tener problemas de derrames transfronterizos, principalmente en poblaciones como Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y otras poblaciones que evidenciaban la necesidad de atender la problemática de saneamiento fronterizo. La sección mexicana de la SILA, con recursos de la CONAGUA, desarrolla el estudio de saneamiento a nivel Gran Visión a lo largo de la frontera. Ya ayer el doctor Ismael Aguilar comentó ampliamente sobre este estudio. Pero básicamente lo que hace es identificar cuál es la problemática en las poblaciones fronterizas, qué es lo que se requiere para atenderla y cuáles son los recursos para pasar de ahí a plantearlo ante la Secretaría de Hacienda para buscar los recursos para atenderla. El tema que estaba haciendo crisis, pues o el más urgente, era el saneamiento en Tijuana, San Diego. Para atenderlo el 19 de julio, pasado 19 de julio de 2022, se firma el Acta 328, mediante la cual se acuerdan conjuntamente acciones a realizar en cada país por una inversión de $474 millones. Las acciones en Estados Unidos básicamente son la ampliación de la planta internacional, que maneja actualmente 1.100 litros por segundo, para ampliarla a 2.200. Ahí se invertirán $330 millones por parte de Estados Unidos. Y en México, bueno, las acciones principalmente es la rehabilitación y reemplazo de colectores, estaciones de bombeo, planta de tratamiento, así como el reuso de efluentes de planta de tratamiento, con inversión de $144 millones. Otras acciones de cooperación, por ejemplo, ahí en Tijuana, pues está la entrega de emergencia a través del sistema de acueductos de Estados Unidos, de aguas del río Colorado, que les asigna el tratado a México, y estas se conducen por Estados Unidos hasta Tijuana y se entregan ahí en la conexión de Otay,
Esto permite que en caso de que haya fallas en el acueducto Río Colorado-Tijuana o que se requiera hacer mantenimientos preventivos y correctivos, se puedan entregar este volumen allí a la ciudad de Tijuana hasta por 600 litros por segundo. También en materia de aguas subterráneas se ha trabajado en el desarrollo de esfuerzos conjuntos como el intercambio de información, estudios, modelos, informes conjuntos. Esto desde el Acta 242 en 1973, donde se establece la consulta recíproca y la distribución del agua para la zona de San Luis Río Colorado. Pero en el 2009 se toma mayor impulso a esto con la asignación de recursos tanto por México como por Estados Unidos para el desarrollo de estudios conjuntos en la frontera, principalmente con el objetivo de mejorar el conocimiento de los acuíferos. Sin embargo, sí se aclara de que estos esfuerzos conjuntos no involucran aspectos como derechos de agua o administración del agua, sino pues, respetar los marcos legales en cada país y no contravenir el Tratado de 1944. Otro de los temas emblemáticos recientes es, en cuanto a acciones de cooperación, es el río Colorado. Salimos de 2 décadas, la década de los 80 y la década de los 90, con agua con excedentes. Iniciamos el año 2000 con las presas llenas. Sin embargo, a partir del año 2000 empieza a haber un descenso sostenido de los niveles de almacenamiento en la cuenca. Empieza a haber acciones para usar de manera más eficiente el agua de la cuenca. Estados Unidos toma acciones en ese sentido y una de ellas es el revestir el canal Todo Americano. Es un canal que corre paralelo a la línea divisoria en la zona de Mexicali. Estados Unidos pues maneja que lo va a revestir porque pues, son sus aguas para utilizarlas de manera más eficiente. En México maneja que el revestir el canal afecta las recargas hacia el acuífero y se establecen 2 posiciones irreconciliables. Finalmente Estados Unidos reviste el canal, se entra en una etapa de conflicto, de una relación ríspida entre los 2 países. Los gobiernos dan instrucciones a la SILA para que los aspectos del río Colorado se manejen dentro de un espíritu de cooperación y no de conflicto, que se exploren oportunidades de cooperación en la cuenca del río Colorado. A partir de ahí se firman una serie de actas desde la 316, 318, 19 y 23. El acta 318 básicamente se deriva del sismo que ocurrió ahí en Mexicali, que dañó fuertemente la infraestructura de conducción en el Valle de Mexicali, y esto pues permite que el agua que México no pudiera utilizar con motivo de los daños en infraestructura por el sismo, pues pudieran guardarse en Estados Unidos. Esto aparentemente violaba el tratado. Estados Unidos tiene el compromiso de entregarle 1850, entonces si no lo entregaba incumplía con el tratado. Lo que se hace es, mediante esta acta 318, se establece que México pueda diferir la entrega, entonces los volúmenes que México no pudiera recibir se quedaban almacenados en las presas de Estados Unidos, pero Estados Unidos daba cumplimiento al tratado teniéndolo ahí el agua para cuando México la requiriera. Estos fueron sirviendo de base para actas posteriores. Se firman 2 actas, el acta 319 y 323, para enfrentar de manera proactiva potenciales condiciones de escasez en la cuenca que ya se estaban vislumbrando. El acta 319 incluye los principales puntos que son la aplicación de reducciones a ambos países, iniciando cuando el nivel en el lago Mead estuviera en 1075 pies. Hay inversiones por parte de Estados Unidos de $21 millones en proyectos en México, 18 millones en conservación de agua y 3 en proyectos de restauración ambiental. Hay el concepto de intercambio de agua por inversión en infraestructura, 53 millones de metros cúbicos de agua para uso en Estados Unidos como contraprestación a la inversión realizada por Estados Unidos. Permite a México almacenar agua en presas de Estados Unidos hasta 1.850 millones de metros cúbicos. Es como haber construido una presa con esa capacidad para regular las aguas que le asigna a México el tratado.
Y un concepto muy importante es que se asigna agua para el medio ambiente en el delta del río Colorado en México. Se acuerda la aportación de 195 millones de metros cúbicos mediante una aportación tripartita entre México, Estados Unidos y ONGs. La vigencia, este es un experimento por 5 años, la vigencia del acta es hasta 2017. Se vence el acta en 2017 y se firma una nueva acta que es el acta 323. Es un acta que prorroga y amplía los acuerdos del acta 319 hasta 2026. Sin embargo, durante las negociaciones pues, se observó que las medidas que establecía el acta 319 podrían resultar insuficientes para evitar el colapso del sistema, por lo que se establece que es necesario empezar a reducir el consumo del agua desde que los niveles se encuentren en 1090 pies. Se establece pues a lo que se le conoce como un plan de contingencias, que básicamente consiste en que se dejan guardados volúmenes que se le llaman ahorros, ya no, estas no son reducciones, se le llaman ahorros que se pueden recuperar posteriormente cuando el nivel mejore, el nivel de almacenamiento. Ingeniero, un poco más de celeridad, por favor, porque nos está comiendo el tiempo. Muy bien. Por favor. Entonces se destinan también ahí 259 millones de metros cúbicos para el ambiente en México en forma tripartita y inversiones adicionales de Estados Unidos en proyectos de conservación en México por 31 millones de dólares, de los cuales 86 son para el ambiente en México, 62 agua para el sistema, mantener niveles arriba, 135 de agua para uso en México. Y bueno, es el acuerdo de que si el nivel baja más de 1045, pues habrá que platicar y ver qué medidas adicionales se requieren tomar. El acta tiene una vigencia hasta 2026 y habrá que definir, habrá que negociar qué hacer después de 2026. Bueno, estos son nada más los niveles. El año que entra estaríamos en esta franja donde se estarían aplicando reducciones de ahorros por 128 millones de metros cúbicos a México y 889 a Estados Unidos. Pues habría que en adelante pues mantener una comunicación sistemática sobre las condiciones y pronósticos de la cuenca, reconocer de que hay que reducir el consumo, o sea, el agua que está produciendo la cuenca ya es menos, el efecto del cambio climático, aunque las nevadas pudieran ser el mismo que el nivel promedio, el escurrimiento que se genera es ya del 60% generalmente debido a unas mayores temperaturas, mayor evaporación, mayor transpiración. Pues es importante generar proyectos de conservación que ya están previstos en el acta 323 y los recursos para llevarlo a cabo, pero se requieren medidas adicionales de conservación y de nuevas fuentes de agua como el revestimiento de canales, el propio descanso de tierras, hay que reducir el consumo, el reuso, la desalinización, que están previstas tanto en el Río Nuevo, Océano Pacífico y Mar de Cortés. Y estas son una serie de medidas, el proceso de negociación que se realizó en la cuenca del Colorado. Claro que en el resto de la frontera pueden ser diferentes las condiciones, pero creo que muchas de las experiencias que se tuvieron allá en la cuenca del Colorado podrían aplicarse en otras regiones de la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Antonio. Bueno,